Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, dicen. Buenas noches. Sí, estoy tratando de ingresar, pero no puedo hacerlo. O sea, me exige que aparezca mi imagen de video. La unidad virtual, por favor, la unidad de apoyo virtual, ¿alguien está allí, por favor? ¿Han puesto algún tipo de restricción en lo que a mí respecta? ¿Está la unidad virtual, por favor? Hola. Están, pero están silenciados de micrófono, seguramente no lo escuchan. Si usted tiene un número, doctor, podríamos llamarlos. No, no tengo yo, porque habitualmente Héctor, que es el encargado, suele presentarse. Lo que pasa es que me exige para ingresar, me exige que aparezca mi video. Yo no deseo esta vez aparecer con video porque yo tengo dificultades en la señal. Entonces, apenas corto este video, inmediata, y además que voy a emplear material, voy a subir voy a poner en pantalla, voy a compartir las normas, hay algún reglamento, entonces, por eso justamente es que si yo quito el video, ese momento me desaparecen ustedes, ¿ve? Licenciado, buenas noches. Sí, bueno, a ver, trabajaremos como podamos, ¿no? Buenas noches a todos ustedes, un placer haberlos encontrado nuevamente a través de este medio virtual o reencontrarnos en este salón virtual. En esta oportunidad vamos a hacer la revisión ya de las actividades principales que se cumplen en ocasión de la licitación pública. Vamos a terminar de revisar, no obstante, algunas disposiciones. Para eso voy a ir justamente a donde habíamos quedado pendientes. No sé si se ve que haya subido las normas básicas en la pantalla. He subido para Se ve, compartirlas. doctor, se ve. Ya, Sí, se ve, doctor. Se ve. ya, eso. Les ruego siempre tengan a la mano sus normas básicas de todas maneras. Bueno, habíamos visto en el día viernes las garantías, ¿no es cierto? Habíamos visto que una es la boleta de garantía, otra es la garantía a primer requerimiento, la póliza de seguro de caución. Habíamos establecido que la boleta de garantía puede ser emitida por una institución bancaria y también por una no bancaria. Está, por supuesto, dentro de las permisiones establecidas por la ASFI que las aseguradoras puedan emitir una boleta de garantía, aunque por lo general lo hacen las entidades financieras bancarias. Inclusive, cuando así ocurre, ello supone una exigencia de carácter patrimonial muy grande, porque se deben obtener depósitos o se deben acordar con verdaderos contratos de fianza con quienes van a otorgar esa boleta de garantía o cualquiera de estas garantías. Veremos entonces cómo garantías. Estas normas de la ASFI, no sé si ha aparecido ya en pantalla. Se ve, doctor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, estas son las normas que ha establecido la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, una boleta de garantía o cualquier garantía supone un contrato de fianza. El contrato de fianza implica un vínculo, ¿no?, que une o reata a quien va a afianzar,
¿no? La entidad bancaria y el afianzado, aquel que se está presentando a un procedimiento, una gestión de contratación, como es nuestro caso para una licitación pública. Dice por ello, las entidades bancarias deberán ajustar sus operaciones de emisión de boletas de garantía, ¿no?, al concepto que otorga la legislación comercial del país. Efectivamente, esto está previsto dentro de la legislación comercial, en el Código de Comercio. Entonces, en rigor, hay un contrato de fianza bancaria y que debe exigirse al afianzado, aquel que está solicitando esa boleta de garantía, esa garantía, cuando el análisis dice crediticio lo requiera, vean, las suficientes contragarantías basadas en bienes raíces o depósitos reales en el banco. Entonces, por lo general, se depositan sumas, ¿no?, en el banco para poder alcanzar el mínimo requerido. El oficial de créditos es el que señala cuál ha de ser el monto. Es un monto que supera inclusive al monto que se ha de dar en garantía, ¿no?, por sumas suficientes y expresados en la moneda de la boleta. Entonces, no vamos a ingresar nosotros a hacer la revisión de este contrato. Diremos simplemente que se encuentran previstas estas boletas de garantía en el Código de Comercio. Ahí tienen ustedes el articulado específico, al artículo 1447. Entonces, es fianza comercial o fianza mercantil. Y se registrarán, dice, estas boletas de garantía por los siguientes conceptos: para seriedad de propuestas en licitaciones, ¿no?, por convocatorias para diferentes obras, provisiones, contratos de obra, entrega de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, lógicamente, las previsiones sobre el vencimiento y la validez. En lo que toca al primer requerimiento, que si vemos en las normas básicas, ven, garantía a primer requerimiento, ¿no? Lo mismo, la garantía a primer requerimiento está otorgada por una entidad de intermediación financiera. Fíjense ustedes, me estaba olvidando hacerles notar que a propósito de las boletas, miren ustedes que en el reglamento no hace referencia a las entidades financieras no bancarias, dice las entidades bancarias solamente. Entonces, pareciera, ¿no?, que sea por desuso o porque las entidades de seguro, pudiéndolo hacer, no desean hacerlo, ello incrementaría no sé, pues sus costos de operación institucional, ¿no? No hacen, pero eso sí, en lo que toca a las garantías a primer requerimiento, ya está señalado aquí que la garantía es otorgada por una entidad de intermediación financiera, ¿no? Más bien debería ser al revés la redacción en este reglamento que ha elaborado la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, hágame recuerdo, no tenemos un chat, ¿no? ¿O sí tenemos? ¿Tenemos un chat? Sí, doctor, tenemos. Sí, hay un grupo de WhatsApp. Ya, para que yo les pueda hacer llegar a través de ese, ¿cómo se llama el chat? A ver, porque yo tengo varios de idea, pero no sé a cuál corresponden ustedes, en cuál están. Dice séptimo tip, algo así, doctor. Ya, yo le voy a pedir entonces a Karen Gutiérrez que me incluya en el grupo que ustedes están manejando para que les pueda hacer llegar, o en su caso se pueda colgar en la plataforma. Le voy a pedir a Héctor este reglamento, ¿no? Este reglamento para que ustedes puedan revisarlo. Si ustedes se fijan, aquí hay un esfuerzo adicional y es que hay que suscribir un verdadero acuerdo, un contrato. Entonces, no es simplemente, por eso yo les decía el viernes, ¿no? Estamos acostumbrados a ver estos requisitos desde el punto de vista meramente del Estado, como si fueran disposiciones que solamente las vamos a conocer cuando estemos detrás del mostrador y seamos servidores o funcionarios públicos.
y eso no es evidente. Yo debo confesarles que esta es una de las características muy típicas en La Paz. Aquí en La Paz, como quiera que tenemos las oficinas y reparticiones de la administración central, un buen número de los profesionales trabajan directamente en la administración pública, en alguna de las administraciones públicas, porque hay la administración pública departamental, la administración pública municipal. Entonces, en cambio, en el interior del país no es así. En el interior del país, por el contrario, hay que insistir en que se tenga que ver el punto de vista, ¿no?, del Estado, porque como no tienen ese acceso, o los profesionales que están en el interior del país están más bien ligados al sector privado, entonces no suelen ver estas disposiciones sino desde el punto de vista de quien está haciendo la provisión o el suministro de bienes y o servicios. Entonces, yo por lo menos en lo que toca a ustedes que se han inscrito en Fundación IDEA, y que esto tiene sus oficinas, y quizás se habrían pensado, han supuesto que iban a tener clases presenciales en la Avenida Camacho. Yo supongo que son principalmente, casi únicamente, inclusive, profesionales que viven en La Paz. ¿Hay alguno de ustedes que no esté viviendo en La Paz? ¿Nadie? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo vivo de Potosí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, qué interesante, qué bien, porque cuando las clases son presenciales, claro, es obvio, ¿no? No van a venir a pasar clases desde el interior, ¿no?, e irse el fin de semana, les saldría demasiado caro, inaccesible. Entonces, me alegra muchísimo, pero yo quisiera siempre ponerlos a los profesionales que están aquí en La Paz en la situación de muchos de ustedes del interior que ven más bien estas disposiciones con una óptica no necesariamente estatalista, aunque sé que muchos trabajan seguramente en la gobernación y en sus respectivos departamentos o en algún municipio. Pero estas disposiciones, y a eso quería llegar y con eso redondeo el tema, deben ser siempre vistas desde ambos lados, desde ambos polos, desde el polo del ente estatal y por supuesto desde el polo de quienes quieren prestar servicios, entregar obras, suministrar obras, bienes y servicios al Estado. Entonces, disposiciones sobre las boletas de garantía, las garantías del primer requerimiento, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos una reglamentación para la ejecución de estas boletas. Esto ha sido publicado por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este es un manual de procedimientos para el registro de la ejecución de boletas de garantía. ¿Lo conocen? ¿Algunos de ustedes ya han manejado este manual de procedimientos para el registro? Esto es para el registro, no es para la ejecución, es para el registro de la ejecución de boletas de garantía. ¿Hicieron alguna vez o aplicaron Sí, este reglamento? Sí, licenciado, se hizo alguna vez. Sí. Ya, bueno, pues entonces para quienes no conocían o recién están viendo, acercándose a cómo operan los procedimientos y los mecanismos que hacen a la gestión de contratación, hay entonces este reglamento que hay que conocerlo y hay que aplicarlo, porque si no se registra conveniente y oportunamente, entonces fácilmente eso puede configurar, ¿no?, hasta un delito. O sea, tan amplia y poco precisa o ajustada es nuestra normativa que cualquier incumplimiento de carácter meramente administrativo podría ser asumida. Y ese es el peligro en el que nos encontramos. Bueno, ya no soy servidor público, pero en el que se encuentran los servidores públicos. Cualquier inobservancia a disposiciones como estas, que son de carácter administrativo, podrían eventualmente ser asumidas, entendidas como la ocurrencia de un delito, la comisión de un delito.
Y ese es el verdadero peligro. Permítame una digresión sobre el particular. Dentro de la agenda que tenemos para los siguientes meses y años, hay que hacer incluir justamente una previsión normativa. Hay que suprimir, en su caso, ¿no?, el tipo penal, que es el de incumplimiento de deberes. Porque con el cuento de incumplió deberes, delito. Y entonces, muchas veces la gente, de manera inadvertida, que simplemente omitió con alguna exigencia, vuelvo a insistir, de carácter administrativo, de pronto aparece procesada por la comisión de un delito. Y eso no está bien. Entonces, el servidor público, el funcionario, no puede vivir aterrorizado, ¿no? Es más, inclusive, si ya las exigencias laborales son desusadas, ¿no? Los superiores llaman a los servidores y funcionarios públicos a que trabajen más allá de las 8 horas y tal. Eso quedó como un resabio o es un legado de años anteriores. Y eso está muy mal, porque a mí me apena muchísimo cómo un jornalero, alguien que hace adobes, solo trabaja un máximo de 8 horas. Y cuando yo hacía derecho corporativo, asesoraba a mis clientes, lo primero que les decía es, cuidado con excederse un minuto más allá de las 8 horas de trabajo, porque arriesgamos a que nos caigan infracción por normas laborales. Pero sin embargo, un abogado, un economista, un administrador, un profesional cualquiera, va a trabajar más de 8 horas, 10, 12 horas, lo pueden llamar el sábado, el domingo. Con el cuento que el presidente trabaja tantas horas, resulta que ahora, ¿no?, ministros, directores, viceministros, creen que hay que hacer trabajar al funcionario más allá de las 8 horas. Ignoran la aplicación de las normas básicas, que la gestión se mide. ¿Cómo se mide, señores, la gestión? Se mide por horas sentados Por frente resultados, a... doctor. Resultados. Por resultados y la forma. Artículo primero, resultados y la forma. Entonces, esa es la medición, ¿no? La forma, porque la ley prevé cómo se tienen que emplear los recursos humanos, los recursos materiales que tiene el Estado. Y los recursos humanos, ustedes en un gran número de casos, están siendo sobreutilizados o mal utilizados. Porque, claro, yo también he sido máxima autoridad ejecutiva, permítame que aproveche esto para contarles algo, ¿no? Sí, cuando yo veía a servidores, a funcionarios que estaban más allá de la hora que ya era de salida, inmediatamente se llamaba a su superior y ¿qué pasa? Porque una de dos, ¿no? O el director le está asignando un trabajo que no puede realizar ese funcionario porque le falta tiempo, o no está en condiciones de hacerlo porque no tiene las aptitudes necesarias, ¿no? Entonces, tienen que los directores, los superiores, ¿no?, emplear convenientemente los recursos humanos. Lo más importante que tienen las administraciones no son las computadoras, no son los escritorios, los automóviles, ¿no? Lo más importante es el capital humano. Y si el capital humano en nuestro medio, ¿no?, está siendo sometido a ese abuso, a que no se lo somete a un jornalero, entonces, ¿dónde estamos? Yo pensé sinceramente que las cosas iban a variar desde noviembre. Yo no tengo simpatías ni preferencias por ningún color, así que no ahórrense la inquietud de saber de qué color soy yo, pero veo que se sigue en la misma práctica, se sigue con el mismo criterio de a ver quién hace quedar más tiempo a los servidores públicos, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, entonces, volviendo a nuestro tema, este reglamento tiene justamente estas previsiones. Para quienes no lo conozcan, ¿no?, fíjense ustedes cómo en su índice o en su contenido ya están previstas, ¿no?, el flujograma de los procesos. Ya saben ustedes que no debieran denominarse procesos, son procedimientos o gestión de contratación. Es un error,
Es un error. A mí tanto me apena que no se tengan, no digo que se tengan referencias propias del área jurídica, cuáles son los procesos, cómo se los tramita, pero es que la contratación no termina con la adjudicación o con la entrega de las obras. Es más, o bienes o servicios, ¿no? Es más, un gran capítulo debiera ser y debiera estar en todos los diplomados, qué es lo que se espera de los demás servidores públicos en una entidad que ocurra cuando se presentan contingencias como el incumplimiento. ¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos únicamente a la unidad jurídica? ¿Qué es lo que ocurrió? Muchas veces, y ahí el kit de la cuestión, ¿no? Muchas veces el incumplimiento, ya vimos en la anterior, el día viernes, ¿no? Que se pueden presentar causales de caso fortuito, fuerza mayor, que en general, ¿no? Son las eximentes de responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del contratista, ¿no? Pero en muchos casos hay una imprevisión que viene desde la misma entidad que ha contratado, que no ha asumido, ¿no? Todos los recaudos para filtrar a aquel que verdaderamente debiera ser apto e idóneo para contratar con esa repartición público-estatal. Entonces, no es simplemente una cuestión que solamente interese a la unidad jurídica y ellos verán si hay que hacerle juicios o no. Esa es una visión muy simplista de ver y de entender cómo opera la contratación estatal. Lamentablemente en nuestro país esa es la figura. Y de hecho, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo maniqueo donde no vemos más allá de ciertas contingencias. Revisando inclusive cómo operan los mecanismos en otros países, sin ir más lejos, en el Perú, ¿no? Y revisando también el contenido curricular de los diplomados como este de contrataciones estatales, el incumplimiento es todo un módulo. Y las contingencias que se esperan no solamente para los abogados, sino para el resto de los servidores, inclusive para aquellos que trabajando en un área muy distinta y muy distante al área jurídica, han sido quienes han diseñado cómo iba a ser lo que nosotros conocemos como el documento base de contratación, las especificaciones técnicas, etcétera. Y sin embargo, y a pesar de suponer que hemos filtrado a quienes siempre van a presentar a aquellos que no están en condiciones de cumplir adecuadamente con el contrato, ¿no? Se nos va la mano o no tenemos algún cuidado y se filtra alguno de ellos. Y entonces los intereses estatales se ven comprometidos. Lamentablemente no hay una formación idónea en ese sentido. Entonces, ¿no? Vean ustedes el flujograma de procesos, la secuencia de los procedimientos, no son procesos, son los procedimientos. Cómo operan estos procedimientos, esta gestión, ¿no? La entrega de boleta por el proveedor, la ejecución de la garantía por incumplimiento del contrato, el depósito del importe, cómo hay que hacerlo, etcétera, y cómo hay que registrar. Con ello yo concluyo, porque la inteligencia de las demás disposiciones no ofrece mayor dificultad, ¿no? Ya sabemos que las garantías se clasifican también según el objeto, es decir, según un determinado propósito para el que nosotros vamos a pedir las garantías y que están establecidas además, ¿no? En nuestras previsiones normativas. La garantía de seriedad de propuestas o la que hablamos, de cumplimiento del contrato, y estas otras dos, la garantía adicional para el cumplimiento del contrato de obras, garantía adicional, y el funcionamiento de maquinaria y equipos. Perdón, faltaba también la de correcta inversión de anticipo, ¿no? Entonces, sobre garantías creo que el tema está cerrado. Estamos revisando ciertas categorías que son propias de la contratación, porque llegado el momento vamos a tener que, a ver si esta misma noche podemos ingresar a ver las actividades en ocasión, las actividades previas a la adjudicación, que son las que lógicamente a ustedes les interesa. Entonces, agotado este tema, veamos un par de disposiciones sobre
Me adelantaré un Licen, tanto. una Sí, consulta. Ya, buenas noches, mi nombre es Hugo y tengo una duda. Bueno, usted mencionó hace instantes que las boletas de primer requerimiento, por ejemplo, el mm, cumplimiento de contrato, bueno, en un proceso de contratación, en este caso de modalidad licitación, se deben registrar en el sistema, ¿no? Vía SICOIS. La consulta sí. es solo esto es para licitación y qué hay de la modalidad AMPE de No, no, 200 no, mil en a todas, en 400. todas, en En todas, todas. en Ya, todas. perfecto, Lisa, esa era mi duda. Claro, Gracias. porque pedimos en todas las demás modalidades de contratación, también se piden garantías. Y en su Correcto. caso, esas garantías hay que ejecutarlas, ¿no es cierto? Entonces, para todas las garantías, la ejecución, ese manual que quiero hacerles llegar, si es que no lo tienen. Algunos me han dicho, sí, hemos manejado, pero no sé si lo han aplicado o lo conocen el resto de ustedes. Entonces, eso me gustaría que sea parte de su conjunto de, bueno, parte del material de apoyo a este módulo. Lo que quería con ustedes revisar ahora es este punto. La contratación de bienes producidos en nuestro país. Como política estatal del incentivo a la producción, nosotros podemos asumir que esto está bien, que haya un incentivo en el que las contrataciones estatales han de dar márgenes de preferencia, por ejemplo, a la producción nacional. Como aquí dice, las contrataciones de bienes deberán ser dirigidas a la producción nacional. Pues les cuento que esto en algún momento se va a levantar. De hecho, en el derecho comunitario, cuando operan, cuando se conforman unidades ampliadas de comercio entre países y se suprimen las barreras, fíjense en la Unión Europea, las barreras arancelarias han sido suprimidas, por eso es una unión aduanera, así se llama, ¿no es cierto? Los economistas saben muy bien. Entonces, en la Unión Europea, este tipo de disposiciones no tienen cabida, porque son atentatorias a la libre competencia y circulación de bienes y provisión de servicios. Entonces, este tipo de disposiciones solo pueden tener cabida en países que están aislados o en todo caso que no han llegado a conformar, ¿no?, una unidad suprarregional o supraestatal de intercambio de bienes, servicios, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en el Pacto Andino, en la comunidad andina. Estamos en la comunidad andina. Y a mí me sorprende, eso es una de las cosas que cada vez que toco este tema, que no se hubiesen emitido directivas para ir paulatinamente suprimiendo este tipo de exigencias. Que, vayamos ahora sí al punto, que las contrataciones de bienes que se hagan deberán ser dirigidas, dice, a la producción nacional. Y para aquellos bienes que no se produzcan en el país, la entidad puede realizar la libre contratación, etc. Entonces, veamos los márgenes de preferencia a partir del artículo 30. Miren en las disposiciones ya actualizadas, y allí vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de fórmulas, ¿no? El margen de preferencia. Para bienes se aplicarán los siguientes márgenes de preferencia y factores de ajuste. Bueno, la modalidad AMPE, creo que había uno que hace un rato me preguntó para la modalidad AMPE. En la modalidad de licitación pública, dice, se aplicará uno de los siguientes márgenes de preferencia. Entonces, alguno de ellos, según el 10% o el 20% o el 30%, según los casos que aquí se están señalados. 10%, ¿no?, al precio ofertado en aquellos bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumos. Es que el gran problema aquí es, podría ser que este sea simplemente un país de armado, que los insumos, que es donde verdaderamente hay un esfuerzo en la producción nacional, ¿no?,
sean del exterior y aquí simplemente se los arman, ¿no? Por ejemplo, las maquiladoras que hay en el Alto, que hacen unos blue jeans que no admiten, o bueno, que son muy competitivos y que no se diferencian gran cosa de los que se hacen en Estados Unidos o en China, porque ya en Estados Unidos ya no se hace, todo se hace en China o en la India. Entonces, 10%, 20% cuando el porcentaje de componentes de origen nacional, materia prima y mano de obra se encuentren entre el 30% y el 50%. Entonces, estos puntos son interesantes de analizar. La unidad solicitante debiera tenerlos, bueno, los tiene siempre con bastante claridad y se los aplica, por si acaso, para quienes no hubiesen conocido. Y fíjense que el margen mayor, el 30%, cuando el porcentaje de componentes de origen nacional, dice materia prima, mano de obra del costo, bruto de producción, sea mayor al 50%. Entonces, hay un margen, por supuesto, de preferencia, ¿no? No sé cuánto tiempo más van a estar en vigencia estas disposiciones. De hecho, estimados colegas y compañeros, todos somos compañeros aquí en el estudio de estas nuestras disposiciones, es muy posible que en un lapso no menor, no mayor a unos 5 años, en un lapso así, se abre el mercado de profesionales. Entonces van a venir profesionales de otros países, economistas, administradores, abogados del Perú, de Colombia, y ustedes también van a poder ir. Pero yo no sé si estaremos en condiciones de poder competir quienes nos quedemos aquí con aquellos que vengan, que van a venir prevalidos, además con directivas que para ese entonces se dictará, ¿no?, de supresión de estos que son incentivos un tanto perversos, ¿no?, en lo que debiera ser el libre intercambio de bienes y servicios dentro de una comunidad ampliada o un mercado ampliado como es el de la comunidad andina. ¿Hay alguien que está con su micrófono abierto, por favor? Entonces, estas disposiciones, por ello, creo yo, están con los días contados, ¿no? Yo calculo, y esa no es una apreciación caprichosa, que en los próximos años se va a hacer cada vez mayor el intercambio comercial. Nosotros no tenemos más allá de 22 tratados bilaterales de comercio. ¿Cuál creen ustedes que es el país que tiene el mayor número de tratados bilaterales de comercio? Chile, doctor. Bien, perdón. ¿Quién? Chile, doctor. Ah, claro, en Sudamérica es Chile. China. China tiene más de 1.200 tratados bilaterales, nosotros tenemos 22. Y en los países latinoamericanos, Chile. Y lamentablemente, nos guste, no nos guste, esa es la tónica de este tiempo. Es muy posible que dentro de la agenda en políticas estatales y de comercio exterior hacia afuera, en los próximos años, ¿no?, nosotros pidamos el ingreso al Pacto del Atlántico, por ejemplo, ¿no?, que ha sido visto como un mercado de países neoliberales. Ese tipo de prevenciones ya no tienen mayor sentido. El mundo está cada vez más integrado. Señores, la pandemia nos terminó de igualar a todos. Lo que sufrimos nosotros lo han sufrido en España, en Italia, en China, ¿no? Entonces, el mundo está cada vez más globalizado, nos guste o no nos guste, lamentablemente. Entonces, estas disposiciones hay que tenerlas presente, pero también saber que en su momento van a ser superadas. Miren, inclusive las fórmulas. Por ejemplo, cuando se ofertan servicios o bienes, ¿no?, en los que haya involucramiento de personal nacional por generación de empleo. Para obras civiles,
Ejemplo, esta sería una fórmula que tendríamos que aplicar. En la modalidad de licitación pública, dice, se otorgará el margen de preferencia por generación de empleo al proponente que aplique la siguiente fórmula al momento de elaborar su propuesta. Claro, parece una fórmula para hacer un viaje intergaláctico. No es así, ¿no? Porque aquí tenemos incluso las variables y qué significan. En realidad es más bien casi de carácter aritmético. No sé si pedirles, la mayoría de ustedes son administradores y economistas, y también hay ingenieros comerciales y hay un ingeniero agrónomo. Mis colegas abogados tienen miedo cuando ven números, ¿no? Yo soy consciente de ello, pero me hubiera gustado muchísimo el que podamos buscar uno o dos ejemplos. Entonces, exceptuando los abogados que tienen esas dificultades, yo no sé por qué los abogados tenemos ese terror. Muchos han ingresado a la facultad por default, o sea, ¿qué puedo estudiar donde no haya química, no haya física, no haya matemática, no sé, ¿no? Entonces, por default ya solamente quedó derecho, porque hasta en trabajo social, hasta en psicología, hay que aplicar estadísticas y hay que hacer fórmulas. Y la matemática es verdaderamente apasionante. Y esto no es de altas matemáticas. Esta es una fórmula en su aplicación casi aritmética. Efectivamente hay numerador, denominador y tal, hay que hacer divisiones, pero son operaciones relativamente sencillas. Entonces, salvo que los abogados quieran animarse, una de las tareas que vamos a tener, ya estoy adelantando el examen, que esta semana lo vamos a dar, es buscar un ejemplo de aplicación de esta fórmula por generación de empleo. Ha de ser una de las preguntas del examen. Y para los abogados les voy a dar una alternativa, alguna otra cosa que puedan hacer, para que esta fórmula la han aplicado, señores, los abogados. Yo sé que no. O a algunos de ustedes, de mis colegas, sorpréndame, por favor, y díganme, sí, hemos aplicado, sé manejar y sé cómo se hace el cálculo. Los demás, ¿aplicaron estas fórmulas? Damaso, ¿qué me dice usted? ¿Aplicó estas fórmulas? Doctor, no he aplicado, pero he visto en los informes que me han pasado la comisión de calificación. Y bueno, Ya. he dejado pasar por alto nomás, doctor, sin especificar. Lo siento. No, está bien, no, está bien. Bueno, pues ahora será ocasión, porque ahora no hay peligro de perder el puesto, simplemente investigar, y quizás donde algún compañero de la oficina, si es que se está en alguna repartición pública, y decirle, che, dame un ejemplo de cómo esta fórmula se maneja. Luz Anagua, ¿usted ha aplicado esta fórmula? En esta en particular no, para licitación no. He aplicado otras fórmulas para determinar el margen de preferencia. Ya. César Choquehuanca, creo que usted es abogado, ¿no? No, licenciado, soy ingeniero industrial. Ah, ya. Entonces, ¿usted ha aplicado esta fórmula? Sí, licenciado, en algunas ocasiones sí. ¿Es una fórmula difícil? No, es sencillamente solo es operaciones aritméticas. Es lo que habías dicho hace un momento, ¿no? Entonces, claro, parece difícil porque uno ve unos rasgos que, ay, Dios mío, con esta fórmula seguramente van a encontrar la solución al coronavirus, pero no es así. Son fórmulas casi aritméticas, como lo dije y me lo ha refrendado César. Entonces, esa, ¿no? Para la generación de empleo. Entonces, miren, inclusive dan las pautas para obtener el factor numérico de ajuste, etc. Entonces, esa es una de las preguntas de examen. Investigar, ¿no? Y conseguir un ejemplo, o finalmente imaginar un ejemplo en el que se aplique esta forma.
Igual hay margen de preferencia para micro y pequeñas empresas, pequeños productores, organizaciones económicas campesinas, etcétera. En general, para las diversas modalidades de contratación y en lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Bajo la modalidad, lógicamente, de licitación pública. Veamos ahora los participantes del proceso de contratación. Uno de los videos hacía referencia a quienes pueden participar. De un lado está, obviamente, las entidades estatales y del otro, todos, ¿no? La dificultad que decía ese video reside que en las licitaciones internacionales, ¿no? A veces es muy posible que nos encontremos con personas jurídicas cuya conformación no está prevista en nuestro ordenamiento, en nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, les daba eso en el video, que una sociedad anónima unipersonal, o sea, suena un tanto extraño, pero esa es una forma asociativa que está recogida, digamos, sin ir más lejos, en la legislación española y también en otros países, en la legislación colombiana, creo. Pero ya en lo específico, que es lo que esta tarde o esta noche vamos a ver un poco más de detalle, vamos a ver qué es lo que hacen quienes participan en los procesos, mejor aún, en los procedimientos en la gestión de contratación. Dice, la MAE de cada entidad pública es responsable de todos los procesos de contratación. Y su responsabilidad, me detengo un momento, porque sé que es un punto de interés y que debiera llamarles la atención, aunque pareciera que tiene un alcance meramente jurídico. La gran mayoría de los servidores públicos, y es más, incluso entre los abogados, creen que la responsabilidad únicamente opera por comisión u omisión, ¿no? Entonces, por comisión, cuando hice algo que no debía hacer; por omisión, cuando no hice algo que estaba previsto que sí se haga. Pero esa es una visión muy parcial. Va a llegar el momento en que también se integre a la responsabilidad, miren qué interesante, la responsabilidad emergente, y hay una responsabilidad civil específica para tratar este tipo de circunstancias, la responsabilidad en razón a la elección de quien se hubiese, por ejemplo, designado como RPante o como RPC. Entonces, hay también una responsabilidad ineligiendo. La anterior, la que nosotros conocemos, es una responsabilidad incomitendo. Hago algo, dejo de hacer algo. Pero hay una responsabilidad ineligiendo, es decir, a quién he elegido. Y acuérdense de mí, es un viejo profesor de Derecho Administrativo o de Contrataciones Estatales, se va a hacer patente, se va a hacer visible. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva también tiene responsabilidad por elegir mal y designar, delegar la responsabilidad de la contratación en un RPC o un RPante que sea inidóneo para ejercer esas. El tema se ha puesto de moda en estos últimos días porque se observó que un ministro estaba supliendo a una ministra que estaba enferma y bueno, pero el punto es que la responsabilidad ineligiendo ha de estar a la orden del día en los siguientes años. Entonces, la MAE debe disponer que los procedimientos, esta palabra yo no sé, ya les he dicho, no tengo yo nada contra los auditores ni contra los contadores públicos autorizados, porque efectivamente, bueno, estoy casado con una de ellas. Lo que es el realismo, si conoces con mi baja voy a terminar. Eliana, por favor, su micrófono. ¿Qué has hecho, Carlos? ¿Qué has hecho, Carlos? No es nada malo. Perdón. Ya.
Dios mío, perdón, hay un accidente aquí en mi casa que ha ocurrido. Un segundito, parece que hay un cortocircuito, un segundito. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Está ocurriendo. Terrible, tranquila. No, ¿qué ha ocurrido? No, está bueno. Por favor, llámame a su mujer. ¿Qué? Ya, eso era, nada más. Ya, gracias. Bien, les decía, el empleo de este término proceso es un término inadecuado, ¿no? Deberían ser procedimientos, en el peor de los casos, porque confunde, ¿no? Bueno, entonces, dice disponer que la contratación de bienes y servicios se enmarque en los principios y disposiciones de las normas básicas. Por eso hemos señalado los principios. Creo que alguno de ustedes incluso se molestó que no ingresemos a los detalles o a los puntos específicos. Señores, si no conocemos los principios, no sé cómo podemos ir al final. Si no partimos de los principios, ¿cómo vamos a llegar hasta el final? Por eso inclusive hemos señalado dos de esos principios, pudiendo haber señalado otros más. Disponer, dice que el PAC, el programa o plan anual de contrataciones, sea difundido y esté elaborado en base al POA y el presupuesto de la entidad. Entonces, salvo que nosotros reformulemos el POA, que muchas veces lo hacemos más o menos por septiembre, incluso octubre, cuando vemos que la ejecución presupuestaria nos está pisando, entonces reformulamos el POA. Y bueno, el mes de diciembre es el mes de locura en las entidades públicas porque es cuando ejecutamos a como dé lugar, ¿no? Pero bueno. Y ahora viene la siguiente figura, lo que estábamos, o se estaba refiriendo hace unos instantes atrás. Designar o delegar mediante resolución expresa. Y miren, para uno o varios procesos de contratación al RPC y al RPA en las modalidades correspondientes. Ya. Vayamos por partes. Dice designar o delegar. Es un error. Es solo delegar. Porque siendo la máxima autoridad ejecutiva, ¿no?, la responsable de la contratación, esa responsabilidad no puede evadirla, no puede restarla porque es una responsabilidad que le impone alguien que está sobre él, el reglamento o la ley en su caso. Entonces, lo único que le permite la ley es delegar. Y la delegación no es una transferencia de competencias como vulgarmente se entiende. Es simplemente la atribución, el encargo que se hace de una determinada tarea específica que estaba en cabeza atribuida al delegante a favor del delegado, en este caso el RPC o el RPante, para que haga lo que él tenía que hacer, lo que él tendría que realizar. Esa es la delegación. En el derecho administrativo se estudia la delegación como una excepción al ejercicio de la competencia, que es, ¿no?, inderogable, intransferible y que se cumple por mandato de la Constitución, las leyes y el reglamento. Artículo 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo para los abogados. Y la delegación es una excepción a esa intransferibilidad. Por eso tiene que hacérsela mediante una resolución expresa. Tiene que emitirse una disposición porque lo que se está haciendo es aplicar una excepción al ejercicio ordinario de la competencia que prohíbe que lo que yo tengo que hacer se lo dé o se lo entregue a otro alguien, ¿no? Salvo que haya una relación de dependencia jerárquica, pero principalmente porque la norma lo permite, lo autoriza. Las delegaciones no son de boca.
las delegaciones no pueden operar, ¿no?, de manera verbal. Por ello dice resolución expresa, tiene que ser una decisión contenida en un instrumento, la resolución, una resolución administrativa. Primera consideración. Segunda, para uno o varios procesos de contratación. Lamentablemente, en nuestro medio, resulta que en lo que toca al RPC o RPante, como si fuese tequila, para todo el año. Claro, hay una ranchera que dice, que refiere que sírvame cantinero, dice, deme tequila para todo el año, ¿no? Alguien que está muy sufrido. Pero esto estará bien pues para una ranchera, porque en la contratación administrativa no pueden haber, miren qué interesante lo que les estoy diciendo, no puede designarse o delegarse, que es el término correcto, no puede delegarse para todo el año. Sin embargo, en muchas entidades así proceden. No puede haber una delegación ingénere para lo que venga, porque claro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en funciones y estaba de MAE, vino el director administrativo y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo pasó su año nuevo? Sí, muy bien, Bueno, entonces ahora tiene usted que designar al sumariante, a ver, listado de abogados, ya, que sea fulano. Y ahora designa a su RPC y a su RPante para todo el año. Sí, no, eso no hay. Sí hay, no hay, sí hay. O sea, y me discutía el director administrativo. Bueno, en términos muy amigables, no es que nos hemos puesto no nos hemos enfrentado en un curso de palabras. Y me costó un poco explicarle que la delegación, porque esa es la figura que está de por medio, es siempre circunstancial, es casuística, es caso a caso. Por eso aquí dice para uno o varios procesos de contratación que sean conexos o similares en su contenido, especialmente en los alcances de la gestión de contratación, pero no puede ser para todo el año. Entonces, si a pesar de esto que se está explicando, ¿no?, la máxima autoridad ejecutiva delegara para todo el año, como he visto en muchas entidades que así sucede, estaría cometiendo un grave error. Y ya hemos visto, hace unos instantes les dije, ¿no?, uno se aparta un pelín de las disposiciones administrativas y se arriesga que si hay un fiscal de mala leche, que le abra un proceso penal por incumplimiento de deberes. Entonces, es en extremo peligroso hacer eso. Cuidado que el día de mañana un abogado más avesado, ¿no?, decida un proceso porque no solamente a la máxima autoridad ejecutiva, sino que para aquel que estuvo actuando concomitantemente con él, aceptando una delegación que no correspondía para todo el año. No sé si esto alguna vez se les ha explicado. ¿Se les ha explicado, señores? A ver, los abogados, ¿alguna vez se aclaró, se puso los puntos sobre las IES sobre cuál es el alcance de la delegación administrativa? A ver, ¿qué abogados tenemos? Doctor. Sí. Muy de acuerdo en parte con usted. Sin embargo, también al momento de la construcción de estas normas básicas y los talleres explicados por la Contraloría General del Estado, en ningún momento ha generado algún óbice en relación a este concepto que está manejando. Claro, porque ¿quiénes son los instructores de los cursos en CAP? ¿Son abogados? No son, ¿no es cierto? Y claro, bueno, entonces que vengan los abogados. Y la verdad, por eso estoy preguntando a los abogados. Y los abogados tampoco saben. Y en ese concepto, creo que, perdón, doctor, creo que en ese concepto, creo que se ha generalizado el manejo correspondiente a la designación cuando nos determina uno o más procesos, ¿no? Sí. Entonces, ahí como se ha hecho costumbre de manejar una sola resolución para todos los procesos, ¿no? Claro, pero es que está mal, pues. Es que está mal. Es que no porque se ha hecho costumbre, entonces está bien, ¿no?
También hay la costumbre había la costumbre de azotar a los niños en la noche de San Juan, porque mientras más chillaban, entonces más rápido asustaban a las sombras de la noche y el sol iba a aparecer más pronto y los días iban a ser más largos. Es una costumbre que todavía tiene en el Oriente, pero es una costumbre salvaje. Yo les he dicho hace un momento, estimados colegas y compañeros de estudio, que más pronto que tarde, ¿no?, vamos a ingresar, ¿no?, a uno o más proyectos de integración, y este tipo de prácticas que nosotros tenemos, ¿no?, van a estar bajo el escrutinio de profesionales que van a venir de otros países. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que estas disposiciones no sean materia que fuera simplemente qué mal lo están haciendo ustedes, que no sea materia de abrirse verdaderos procesos judiciales, ¿no? O sea, sobre excesos en el ejercicio de la función pública. Entonces, yo sé que no ha de pasar nada, por lo menos estos 2 o siguientes 3 o 5 años, por último, van a seguir nombrándolas más que designar, van a seguir delegando para todo el año, pero ese es un error. Es proceso a proceso, o en todo caso se puede reiterar, pero así debiera ser. Al menos esa es la práctica, tal cual se la entiende correctamente en un país que no es tampoco está al otro lado del mundo, como en el Perú. Hasta en el Paraguay se cumplen las disposiciones en su sistema de contrataciones en lo que hace a la delegación administrativa, ¿no?, como debe ser. Solo en Bolivia es donde tenemos este tipo de ocurrencias. Y hay otras más, ¿no? Hay muchas más. Entonces, eso revela parte de nuestro atraso y retraso institucional. Bien, entonces, delegar. Doctor, una Sí, consulta. adelante. Doctor, bueno, como habla Wilder, como usted decía, hablaba de designar o delegar mediante resolución expresa a la RPA. Bueno, en una anterior clase con el licenciado Encinas nos decía que se designa, digamos, a la RPA, ¿no? Que es diferencia hay diferencia en designar y delegar debido a que en una designación se hace mediante una resolución expresa, pero que no se publica en el caso que sería que si se delega, ¿no?, a una autoridad, Ya. preferentemente es para que esta autoridad dentro de una institución, ya sea desconcentrada o descentralizada, pueda formalizar, digamos, pueda firmar los contratos. Entonces, la verdad que aquí tengo una confusión de que Ya, en sí, entonces al RPA se lo delega o se lo designa en sí, porque él ya. lo explicaba que se designa, ¿no?, al RPA para que lleve adelante todo el proceso de contratación. Y otra pregunta también a eso, como usted dice que se debería delegar o designar a un RPA o RPC para cada proceso, ¿no? Pero, ¿qué pasa en una institución donde evidentemente no solo el RPA o RPC, digamos, el RPC o el RPA, mejor dicho, el RPA, no solo, digamos, solo ve visitaciones, también autoriza, da inicio a los procesos de contratación que son menores, los cuales son más recurrentes en la institución, ¿no? Ya, comenzaré contestándole por la última. No le va a pasar nada. No les va a pasar nada, por lo menos no todavía. Es un estado generalizado de desconocimiento que tenemos con respecto al alcance de estas disposiciones. Efectivamente, el licenciado Encinas, él es un gran profesional, yo lo conozco personalmente y no tengo sino palabras de elogio sobre su formación profesional. Pero esta es una cuestión jurídica. Aquí han puesto designar o delegar creyendo que son términos sinónimos y no lo son. En puridad no lo son. Ahora, en el entendimiento de quienes no tienen formación jurídica o formación jurídica especializada, incluyendo abogados, pareciera que es lo mismo. Es decir, pareciera que son términos sinónimos y no es así. La delegación es delegación, punto, no es una designación. Uno designa personal de su confianza. Ejemplo,
¿no? La máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Puede designar, no está delegando, puede designar a su director administrativo, a su director jurídico, ¿no? Al auditor en la unidad de auditoría interna. El presidente designa a sus ministros, ¿no? El ministro designa a, bueno, también a su personal de confianza, puede designar inclusive, ¿no? A sus directores, etcétera. Ya, muy bien, pero esa es una figura diferente a la delegación. En materia de contratación opera la delegación. Les he dicho hace un momento, no le exijan al licenciado Encinas que les dé una explicación jurídica. Él entiende, porque creo que es administrador, él entiende, ¿no?, las cosas desde la perspectiva de su disciplina. Lo entiendo desde la perspectiva de que no solamente es mi disciplina, la de abogado, sino que yo tengo la especialidad justamente en el derecho administrativo. He hecho pasantías en el exterior y he visto y he comprobado, ¿no?, el retraso en el que nosotros nos encontramos. Esto es delegación. Ahora, hasta el momento no ha pasado nada, ni va a pasar nada en los próximos 2, 3 o 5 años, si ustedes quieren. Pero en algún momento, acuérdense de mí, ¿no? Las cosas tienen que ponerse en su verdadero lugar. Entonces, es delegación. Por si acaso, revise usted, si es que la figura le resulta un tanto extraña, el artículo 7, artículo 7 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Ahí está la delegación, cómo opera. Me dirán ustedes, pero ¿y qué tiene que ver la Ley del Procedimiento Administrativo? Aquí estamos en las normas básicas. Señores, esta es una norma jurídica y es una norma específica. Y aquí la delegación, ¿no?, está ajustada a las previsiones que se tienen en la Ley del Procedimiento Administrativo. Hay alguna modalidad, por ejemplo, en la contratación de auditorías para el control ex post, donde las normas básicas han establecido una delegación diferente a la que en general está prevista en la Ley del Procedimiento Administrativo. Entonces, salvo que ustedes le pongan el nombre en su reglamento específico, designación, eso es delegación. Pero lo que no pueden hacer es intercambiar los contenidos semánticos de una figura que tiene las características que yo les estoy señalando. Entonces, y el segundo punto, ¿no?, tiene que ser caso a caso. Ahora, no está pasando nada, el mundo no está incendiando, ni Bolivia va a caer, ni vamos a terminar de perder el Illimani porque lo llevaron los chilenos, si es que seguimos designando, entre comillas, o delegando, mejor dicho, a alguien para todo el año. No va a ocurrir algo catastrófico. Pero con el tiempo eso tiene que cambiar. Y alguien más avesado, más conocedor, pues yo tengo miedo, el momento en que se abre el mercado de profesionales y vengan peruanos, colombianos, ecuatorianos, que sí conocen de esto, nos van a revolcar, señores. Entonces, sepamos jurídicamente. Ustedes no son abogados, pero yo apostaría doble contra sencillo que ni siquiera los abogados que están en este diplomado conocían estos aspectos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el derecho administrativo en nuestras facultades se estudia después del derecho caporal, está el derecho administrativo. Lamentablemente es así. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre este punto, este aspecto. Por eso dice, miren, designar al responsable de recepción. Eso es otra cosa. Esto es otra cosa. Aquí sí es designación. Aquí no es delegación. Aquí no ha de operar un cometido que originalmente estaba establecido para la MAE. La MAE no es quien ha de recibir el bien o el servicio. Entonces, ahí sí se aplica la voz designar, ¿no? Aprobar el inicio de las contrataciones por excepción y audiencias. Sí. Sí, sin embargo, de acuerdo con su criterio, pero lo que se puede profundizar es la diferencia entre la designación y la delegación, ¿no? Vemos que dentro de las funciones de la MAE está lo que es designar o delegar funciones al RPA, RPCA,
que también la MAE puede delegar las funciones específicas que le corresponden a él, por ejemplo, la de suscribir contratos, como nos dice el artículo 7º de la ley 2341, en la parte final, ¿no es cierto? Entonces, creemos de que la delegación no es igual que una designación, básicamente. Y el artículo 7 está describiendo con detalle inclusive el grado de responsabilidad entre delegante y delegado, ¿no es cierto, doctor? Entonces, creo que en parte yo sigo discutiendo de que cuando nos abre la posibilidad de que podamos designar o delegar para uno o varios procesos, evidentemente yo no veo en ninguna parte que nos determine específicamente de que sí podemos designar uno a uno al RPA o al RPC. ¿No lo ve? Bueno, a ver, si me permite, voy a tener que abrir el... No, está bien. Yo siempre tengo que... a ver, voy a abrir... Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Bueno, precisamente, bueno, no sé por qué es muy burocrático el tema de designar o delegar un RPA o un RPC. Yo creo que, porque en nuestro caso, cuando bueno, el RPA de nuestra institución ha renunciado, se ha visto de designar o delegar a otro responsable, ¿no? Pero la verdad que toma mucho tiempo y no sé por qué se da el caso de esto. Se ha tardado por lo menos casi 2 meses. No le entiendo cuál es su consulta. Porque, digamos, digamos, como usted dice que se puede delegar en el año a 1 o 3 personas como RPA, por ejemplo, yo le pregunto que, digamos, en mi experiencia, el que entre otra persona como RPA toma su tiempo y no sé por qué se da eso, o sea, un mes, hasta un mes y medio, hasta 2, entonces esto obstaculiza, digamos, digamos, los trámites que están en proceso dentro de la institución. Es que el que se obstaculice o no se obstaculice, eso es por la gestión administrativa, no debiera operar aquello. Lo que yo estoy discutiendo con el colega o con el compañero es, dice él que él revisa la ley del procedimiento administrativo y dice, no encuentro que haya un óbice. Yo quiero demostrarle que no es tan así, ¿no? Miren, estoy abriendo la ley del procedimiento administrativo. Creo que no me entendí. Voy a ir justamente al artículo en cuestión. Simplemente, y no es por ganar, yo no tengo por qué sentirme incómodo cuando alguien discrepa. Es más, yo siempre invito a que haya controversia y les invito a que en los cursos de maestría a que se abra debate, que el docente no tiene la verdad absoluta, ni mucho menos. Miren, artículo 7, delegación. No se ve, doctor. No se ve la pantalla. No se llega a ver. No se visualiza. ¿Esto? No, doctor, sigue en pantalla negra. A ver, voy a reingresar. ¿Se ve así? Sí. ¿Está? Sí, doctor, se ve. Ya. Bueno, estas son las normas básicas. ¿Se ve así? ¿Se sigue viendo? Ahora estoy en la ley del procedimiento administrativo. Sí, doctor, se ve. Se ve, doctor, se ve. Ah,
Ya. Sí. Esta es la delegación. Esta es la disposición. Esto viene desde la ley, ¿ah? La delegación así debe operar, como aquí se señala. Salvo que, tratándose de una norma especial, las normas básicas son especiales, ¿no es cierto? Entonces se aplica siempre, preferentemente, la norma especial sobre la norma general. Esta es norma general. 1. 2. Si ustedes tuvieran en su reglamento específico todavía una precisión mayor, aplican, como hemos dicho en la anterior oportunidad, el reglamento específico, incluso sobre las normas básicas. Es así. Sobre eso no hay problema. Miren, dice, las autoridades pueden delegar el ejercicio ¿de qué? De su competencia. Entonces, la contratación es de responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva porque es su competencia llevar adelante la contratación. Es su competencia. Entonces, esta es una excepción a la regla general. Miren ustedes en el 5, ¿qué dice? Parágrafo 2. ¿Se ve, por favor, lo que estoy leyendo? Sí. Sí, listo. ¿Se ve, señores? Sí, doctor. Miren, Sí, doctor. irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio. Y solo podrá, la excepción, ser delegada, sustituida o abocada. Entonces, la delegación dice, pueden delegar el ejercicio de su competencia para conocer, ¿qué dice aquí? Determinados asuntos administrativos. En la doctrina universal, la delegación no opera en general, opera en determinados asuntos administrativos. Por eso es que no puede haber una delegación para todo el año. No es tequila. Claro, yo lo pongo así en chiste, ¿no? Pero determinados asuntos administrativos, por causa justificada. Claro, hay que justificar. ¿Por qué no vamos a aplicar la regla que la competencia, acabamos de ver, es irrenunciable, es intransferible, de cumplimiento mandatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Mediante resolución expresa, las normas básicas están repitiendo esto, motivada y pública, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, determinados asuntos administrativos. La figura inversa, abocación, podrán abocar para su competencia asuntos que correspondan, se realizará mediante resolución expresa. Miren cómo se están repitiendo las mismas notas, pero en la delegación está además, que son determinados asuntos administrativos. En la normativa sobre contrataciones en el Perú, tienen casi un código sobre ello, ¿no? Se señala justamente lo que yo les estoy diciendo. Ahora, nosotros hacemos las cosas a nuestro leer, saber y entender. Ya, vale. No va a pasar nada, pero eventualmente eso ha de cambiar. Esto es a lo que quería llegar y bueno, si mantienen todavía su punto de vista, creen que la norma no es lo suficientemente limitante, yo les digo que en el derecho comparado no es tan así, no es tan así. Bueno, son siempre libres de sustentar y seguir manteniendo una visión que tengan sobre cómo se aplican nuestras disposiciones. Doctor. Bien, Doctor, sí. No es discutirle, pero de alguna No, forma está un poco bien, pero no, tranquilo, no se sienta mal, a mí me encanta discutir. Porque dice determinados asuntos administrativos, o sea, de manera amplio o lato, si queremos entender, ¿no es cierto? Entonces, que el determinado asunto administrativo es un proceso, el proceso de contratación como tal, se podría entender. Obviamente, si restringimos con el derecho comparado, es posible que podamos llegar a una nueva escuela, si queremos entender en el aspecto de poder restringir para ciertos actos administrativos únicamente. Simplemente eso, doctor. No, está bien, no, está bien. Doctor. Es como la pelea que ahora hay en las redes, ¿no? Si el dióxido de cloro sirve o no sirve. Entonces, hay médicos que están enfrentando a otros médicos, que dicen unos que sí y otros que no. Bueno, ya. Listo. Entonces, el alcance de la interpretación, tal como yo lo entiendo, y en el derecho comparado, es ese. Ahora que aquí se quiera entender de otra manera o querramos asumir que
la delegación puede ser tan amplia que implique ingénere, bueno, pues eso ya es una opción, digamos, ¿no? Pero por lo menos universalmente en la doctrina no es así. ¿Alguien más que quería Sí, decir, creo? doctor, bueno, no sé si estará, digamos, en alguna norma establecido, pero quisiera preguntarle, para cambiar de RPA, ¿cuánto tiempo debería ser o cuántos días se toma el cambio? Porque si, sin embargo, si, por ejemplo, si no tengo RPA en una institución, no hay quien me autorice los procesos, o sea, ya sean de compras menores, ya sean licitaciones, AMPES, entonces, Ah, ya, eso por eso le que decía, están a la pero espera que se nombre claro, entonces no se ya. puede proceder a eso, eso le quería, esa era la pregunta. Hola, Sí, 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 ahora se ha perdido su sí, señal o la mía, no sé. Ya, la pregunta que usted me hace es, no hay RPA y bueno, y no hay cuando opere la delegación y aparezca la resolución de delegación atribuyendo ese cometido a un X. Entonces, eso es lo que usted está preguntando, ¿no es cierto? sí, Ya, no hay un plazo, pero efectivamente, ¿no? La autoridad, la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Debiera ella tomar las previsiones para que no quede eso paralizado, ¿no? Incluso podrían ustedes presentarle una queja sobre la tardanza que está incurriéndose en la gestión de contratación y eventualmente anunciar no sé, pues un proceso administrativo o imputarle responsabilidad ejecutiva, si incluso hay perjuicio, que haya hasta resarcimiento, etcétera. Entonces, no hay un plazo para que se tenga que delegar, ¿no? El RPA ante o el RPC, pero eso sí, ¿no? La vigencia de las expectativas tuteladas que tienen por el derecho quienes están a la espera justamente que se reinicie la contratación y se agoten los procedimientos, es plausible, es tutelable desde todo punto de vista. No hay un plazo sobre ese punto. ya, Bien, gracias. ya. Miren ustedes lo interesantes y bueno, son muy ricos desde el punto de vista jurídico. Hay varias disposiciones que no son correctamente entendidas y en todo caso ya concedido, la práctica las ha puesto de otra manera, ¿no? Las ha hecho entender inclusive de otra manera, hasta de una manera incluso que sería equivocada en el concierto de otras disposiciones similares, ¿no? Pero bueno, el punto es ese. Agotaremos esto para terminar de irnos. Mañana yo voy a mandar les voy a hacer llegar el video para que tengan ustedes su video del día martes, que no tenemos estas clases presenciales virtuales. Y claro, me hubiera gustado hacerlo sobre estos temas, pero creo que es cargar demasiado las tintas, especialmente en aspectos jurídicos que la mayoría de ustedes no está, digamos, o en el ánimo o está en condiciones de ver cuáles sean esas otras aristas. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva dice, además de aprobar el inicio de las contrataciones por excepción y emergencias, suscribir los contratos. Suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función mediante resolución expresa. En el proyecto del Código Procesal Administrativo, yo estaba a cargo de ese código y quedó eso en proyecto. Es algo sorprendente, pero ya pudo haber entrado en vigencia hace mucho tiempo atrás, ya estaba listo mi código hace unos 2 años atrás, por lo menos. Pero siempre querían las autoridades que aparezcan otras disposiciones más y que sea un paquete normativo, etcétera. Bueno, se llama la delegación de firma.
delegación de firma. Está la delegación de firma especialmente en la legislación colombiana. Entonces, el que pueda delegarse la suscripción de los contratos, ¿no? Aquí hay la autorización. Tiene que haber siempre autorización. No es porque a la máxima autoridad ejecutiva se le ocurra, ahora voy a delegar el hacer esto o el hacer esto otro. Tiene que haber una norma que le autorice. Aquí, ¿quién está autorizando? Las normas básicas. Por eso dice, suscribir los contratos, pudiendo delegar esta función. Y miren, no estaba tan equivocado, porque la delegación de la que estamos hablando es la que está prevista en el artículo 7 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Entonces, esa es la concordancia y las conexiones que tienen estos institutos. Terminamos de ver esto y nos vamos a descansar. Resolver los recursos administrativos de impugnación. Es decir, en las normas básicas tenemos un recurso administrativo, que es lo que van a ver en el módulo 5 conmigo, ¿no? Y que tiene ese nombre, tiene un nombre específico, es el recurso administrativo de impugnación, no es revocatoria. Alguna gente lo asimila, no es, se llama recurso administrativo de impugnación. Mediante resolución expresa, siempre y cuando no asuma las funciones de RPC o RPA, siempre y cuando no se haya delegado al RPC o RPA. Aquí la redacción no es muy clara, pero esa era la idea. Finalmente podrá cancelar, suspender o anular el proceso de contratación, procedimientos, la gestión de contratación. Cancelar, espero que no se abra otro debate porque ya nos tenemos que ir. Cancelar quiere decir dejar sin efecto, no quiere decir pagar. Por favor, les ruego. He visto, no uno, varios procesos, ¿no?, en los juzgados, pero se agarran del moño, porque pusieron un documento, ¿no? Cancelar, en la fecha se cancela. Me acuerdo, uno de los primeros asuntos que vi cuando yo era secretario de juzgado, era justamente ese. Y decía, ¿no?, demanda a fulano de tal por incumplimiento de obligación, una demanda. Y el otro dijo, no, ¿cuál obligación? Aquí hay este papel donde dice, en la fecha se cancela la obligación por bolivianos tantos. Señores, cancelar quiere decir dejar sin efecto. Y entonces el que demandó dijo, no. Lo único que yo he puesto es que he recibido ese dinero. No, pero usted puso cancelar. Y aquí está el abogado más que está firmando. Les cuento que llegó hasta la Corte Suprema. En ese entonces se llamaba Corte Suprema. Y la Corte Suprema tuvo que venir en auxilio de ese pobre señor y decir que si bien cancelar significa dejar sin efecto, como está aquí señalado, ¿no?, en el habla popular de la gente, cancelar es lo mismo que pagar, pero ese es un error. Se le está atribuyendo un significado diferente al que tiene la palabra. Entonces, cancelar es dejar sin efecto la contratación. Suspender quiere decir, ¿no?, poner un paréntesis, continuará en un momento más, en un otro instante, etcétera, ¿no?, la gestión de la contratación, o anular el proceso. Aquí es porque hay irregularidades, se retrotrae, como si nunca se hubiese hecho nada, ¿no? Entonces, una cosa es cancelar, otra es suspender y otra es anular el proceso, procedimientos, la gestión de contratación, y siempre con justificación técnica y legal. Señores. Doctor, sí, una pregunta antes de irnos, por favor. Ahí en el inciso G que usted mencionaba, dice, resolver los recursos administrativos de impugnación. Sí. Esta es, digamos, la función de la MAE, mediante resolución expresa, dice. Sí. Y siempre y cuando no asuma las funciones de RPC o RPA. A lo que yo entiendo aquí es que la máxima autoridad ejecutiva va a resolver estos recursos administrativos de impugnación cuando no esté, cuando ella no sea, digamos, RPC o RPA dentro del proceso, no esté con esa función. O sea, en ese caso, ¿quién tendría que resolver el recurso administrativo de impugnación?
Es que aquí hay un error, estimado participante. Mire, este artículo 32, ¿qué dice? Máxima autoridad ejecutiva. La MAE no puede ser nunca RPC o RPA. La MAE no puede ser RPC o RPA. Un ministro no puede ser el RPC de otro ministro. Pero se da eso en la realidad, ¿Dónde hasta se en la da? asamblea. ¿Dónde se da? No sé a qué se refiere. Cuando hay máxima autoridad ejecutiva, la máxima autoridad ejecutiva tiene pues ese carácter, es máxima y además es autoridad ejecutiva. Entonces está a la cabeza de una organización administrativa. No puede ser RPA o RPC. ¿Por qué? Porque si tiene la responsabilidad de llevar adelante la contratación, se va a delegar a sí misma el ser RPC. O sea, la idea es contradictoria, ¿no es cierto? Entonces, una máxima autoridad ejecutiva de una entidad no puede ser el RPC o el RPA de otra. Ejemplo, una entidad descentralizada, digamos, como una de las autoridades de fiscalización y control social, digamos, de la ATT, telecomunicaciones y demás, no podría ser el RPA del ministro de Obras o el RPC del ministro de Obras, porque entonces no sería máxima autoridad ejecutiva de su entidad. En cambio, si fuera la cabeza, el director, pero no ejecutivo, por eso no tiene que llevar el nombre ejecutivo, de una entidad desconcentrada, sí puede ser, pero la máxima autoridad ejecutiva no puede ser RPC o RPA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Siempre y cuando no asuma estas funciones, las de resolver el recurso administrativo de impugnación, el RPC o el RPA. Esto es lo que quiso decir. Y creo que inclusive en la redacción original, antes venían con una resolución suprema, ahora vienen con un decreto supremo. Las primeras normas básicas se emitieron con resolución suprema. Y entonces dijeron, no, ¿cómo vamos a hacerlo con resolución suprema? Porque es una norma de menor, o sea, una resolución suprema es una norma de muy menor jerarquía que un decreto supremo. Era la idea que tenían, por eso lo pasaron a decreto supremo. Pero originalmente, a lo que yo me estoy yendo es que la redacción era siempre y cuando no se hubiese delegado en el RPC o en el RPA, ¿no?, las facultades de resolver el recurso administrativo de impugnación. A eso se refiere este inciso G. No sé si le ha quedado eso ahora más claro. Sí, sí, gracias, doctor, tenías algo. Porque la redacción mismo hace pensar eso, ¿no? Claro, lleva pues a error, induce a confusión, ¿no? Bien, señores. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cuál, en el inciso G que usted me está refiriendo, doctor, cuáles son entonces los recursos administrativos de impugnación? Se puede presentar recurso administrativo de impugnación, ¿no?, contra, por ejemplo, la aprobación del DBC o contra la licitación o cómo es la adjudicación. Entonces, ese es el recurso administrativo de impugnación. La impugnación que se presente contra, ¿no?, la aprobación del DBC, la adjudicación. A esa impugnación le llaman las normas básicas en este marco jurídico que estamos viendo, recurso administrativo de impugnación. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, desacuerdo en sí, ¿no? Claro. El desacuerdo que está otra empresa que no ha sido adjudicada. No ha sido adjudicado. O por favor, quite su micrófono. Ya. Entonces, entonces, está en desacuerdo, pero no es simplemente porque no estoy conforme, sino porque haya un perjuicio. Para que un recurso tenga valor jurídico, tiene que evidenciar que ha habido un perjuicio, un menoscabo en el patrimonio, es decir, en un sentido jurídico, en el alcance de los derechos que yo tengo. Eso es. Si me he visto afectado en mis derechos subjetivos, entonces sí puedo presentar un recurso
administrativo de impugnación, manifestar válidamente mi disconformidad. Pues no es simplemente porque no me parece, sino porque he sido Ante un acto administrativo o actuación, sí. afectado. Esa es la idea. Bien, ¿algo más, señores? Doctor, Adelante. si vemos el artículo 32 como regla, la atribución, la MAE es responsable de todos los procesos de contratación, nos indica, ¿no es cierto? Sí. Como regla principal. Y Así luego es. nos determina sus funciones, Sí. ¿no? Entonces, el inciso G, discutido por los colegas también, tal vez con razón, ¿no? En el enfoque dice de que los recursos administrativos de impugnación serán resueltos mediante resolución administrativa siempre y cuando no asuman las funciones de RPC o RPA, ¿no? Entonces, hay entidades pequeñas, por ejemplo, llámese gobiernos municipales, donde su estructura organizativa es pequeña, ¿no? Entonces, no hay margen de designación, peor aún de delegación. Entonces, la MAE normalmente en esos municipios pequeños asume esa responsabilidad. Entonces, yo pienso que también la normativa en el artículo 92 de alguna forma ha determinado que si bien esta normativa es preconstitucional, pero nos dice de que cuando en la estructura administrativa la MAE asuma funciones de RPC, RPA, los recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por la MAE de la entidad en tuición de esta. En caso de gobiernos municipales, los recursos administrativos de impugnación interpuestos serán resueltos por el Consejo Municipal. Entonces, como que hay cierto grado de interpretación o márgenes para interpretar, ¿no, doctor? No, yo creo que aquí ya no, ya no le concedo. O sea, si es máxima autoridad ejecutiva, no puede ser RPC. O sea, o en todo caso, siendo el responsable de la contratación, no tiene por qué denominarse RPC. Es máxima autoridad ejecutiva, responsable de la contratación, punto. El sentido de la redacción de este inciso G está en que si se delegó en alguien la contratación, puede ser que también se le haya delegado el resolver los recursos, el recurso administrativo de impugnación. Entonces, dice la máxima autoridad, resolverá esos recursos, salvo que, y ese era el sentido, por eso la redacción aquí es floja, y no creo que vaya en la línea de interpretación que usted sugiere, porque dice, salvo que asuma las funciones de RPC, o sea, si no ha delegado, él es pues el responsable del proceso de contratación. O sea, no necesita llamarse RPC ni ser RPante. Entiendo. Es la máxima autoridad ejecutiva y es responsable de la contratación, punto. Esa es la idea. Ahora, por eso yo le estoy diciendo, la redacción es un tanto ambigua y lleva a esa confusión de suponer que quizás pueda ser el RPC o el RPante de otro. Entonces ya no es máxima autoridad ejecutiva. Es la finalidad. Me ha clarificado, doctor. Sí. Me alegro. Bueno. Gracias, doctor. Y nunca tengan miedo, por favor. No tengan jamás miedo de contradecir y contradigan a sus docentes, porque un docente tiene que dar examen todos los días y a cada momento. Y si no sabe algo, tiene que ser lo suficientemente hidalgo y decir, perdón, no sé, escapa a mi conocimiento, no conozco esta parte y ya está. Así que nunca tengan miedo de discutirle a sus docentes. Señores, muchas gracias por su atención y que tengan una feliz jornada reparadora hasta el día de mañana y hasta cuando nos vayamos a encontrar el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Igual. Buenas noches.